Bueno, los que le queríamos contar antes de presentar y agradecer también la presencia de la profesora Roxana Puebla, la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es un poco en qué consisten estas jornadas bueno, que comenzamos hoy con el Día de las y los Periodistas y que agradecemos mucho la participación de nuestras invitadas. Esta es una jornada, una actividad que hemos denominado el desafío de transitar los caminos del arte y la comunicación desde una perspectiva de género, porque nos pareció muy acertado al equipo de trabajo enmarcarlo en esto tan importante que fue hace pocos días con la aprobación en el Consejo Superior de lo que es el programa de género, esta línea que viene trabajando hace mucho tiempo en nuestra universidad y que nos permite poder empezar a hablar estas cuestiones de otra manera, ¿no? Entonces creíamos con Ana, con Angie, con Alejandra, que fue el equipo que llevó a cabo todas estas jornadas, este proyecto de extensión, como les contamos a todos los que están hoy aquí reunidos, es que teníamos intención de tener tres fechas importantes como son el Día de los y las Periodistas, el Día de los Trabajadores de la Televisión y también del Cine, en agosto y septiembre respectivamente, y poder sentarnos en una mesa, obviamente en esta manera virtual que tenemos ahora por la pandemia, y poder dialogar estos temas, pero desde otro lado, desde una perspectiva de género. Entonces invitamos a todas mujeres, también a personas transgénero, que seguramente a lo largo de estas jornadas ustedes también las van a ver, que trabajen en los medios de comunicación, que hagan arte, que trabajen en lo audiovisual o en el cine, para que puedan compartir con nosotros una jornada y contarnos de sus experiencias a lo largo de todos estos años de trabajo. Así que bueno, esto es lo que ustedes van a compartir hoy con nosotros, estarán abiertos todos a las preguntas, vamos a escuchar seguramente a nuestras invitadas y después ustedes a través del chat, o si alguien tiene ganas de pedir la palabra también puede hacerlo con el micrófono. Vamos a ir haciéndoles preguntas y aprovechar al máximo esta invitación que hemos hecho y que tan gentilmente, como decíamos, han aceptado. Así que bueno, Roxana, cuando quieras te dejo para que puedas presentar a estas mujeres que hoy van a participar con nosotros de esta mesa. Bueno, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Si me hacen así, avanzo. En principio, solidarizarme y repudiar esta acción que han tenido en la actividad con las compañeras de la Comisión de Género, que por supuesto es una situación muy indigna, pero que creo que nos fortalece para seguir trabajando y visibilizando con perspectiva de género, ¿no? Me parece que eso es lo que nos da cada vez más fuerza. Antes de empezar, quería felicitar en este día a las periodistas y a los periodistas, aquellos que cumplen un rol tan fundamental dentro de la comunidad universitaria como es la tarea de poder ser prensa institucional y dar a conocer cada una de las acciones que desarrolla la universidad, y en este contexto tan especial que se han puesto en la primera línea para poder dar a conocer protocolos, noticias, etc. Así que me parece un rol muy, muy importante en este momento que estamos atravesando. Bueno, quería agradecer la invitación de Laura, que me permite, digamos, dar inicio a este espacio de debate y reflexión, y en nombre de la universidad darles las bienvenidas a este ciclo de conversatorio que da inicio en este marco del Día del Periodismo, pero es un ciclo pensado desde una perspectiva de género. En ese sentido, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, universidad con perspectiva de género, viene desde hace muchos años generando acciones políticas institucionales, marcando un posicionamiento fuerte en esta temática. Y en ese sentido,
se pudo realizar en todos estos años, la creación y la puesta en marcha de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género, la elaboración y la puesta en marcha del protocolo de actuación contra las violencias sexistas, contra las mujeres y la comunidad diversa. A partir del proceso de puesta en marcha de este protocolo, la necesidad y la creación de la comisión de intervención, capacitaciones en el marco de la ley Micaela, ciclos de conversatorios en la temática con diferentes organizaciones e instituciones, la participación de la UMPA en la red universitaria de género. Y hace un mes, como decía Laura, en el primer Consejo Superior fue aprobado el programa institucional de género UMPA, acompañado de una política presupuestaria, que no es menor en este contexto, para poder contar con una dirección en ese programa. Y vinculado a todas estas acciones que viene desarrollando la universidad, celebro poder dar inicio a este ciclo de conversatorios llamado El desafío de transitar los cambios del arte y la comunicación desde una perspectiva de género. Estoy convencida de que todas estas capacitaciones en el marco de la ley Micaela, los ciclos de conversatorios, las acciones de sensibilización y este tipo de eventos brindarán más herramientas para que todos los actores, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad en general, que tengan que intervenir en procesos macros o micros, ya sea académicos, administrativos, sociales, etc., puedan intervenir con una mirada más amplia desde la perspectiva de género, y entre todos podamos construir una sociedad mucho más justa e inclusiva. Por eso quiero agradecer y felicitar a todo el equipo que estuvo en la organización de este evento, a la licenciada Laura Leno, responsable de este proyecto, a los integrantes, a Ana María Serrano, María Angélica Castro, y bueno, y un agradecimiento muy especial por la valiosa participación a las disertantes, Mariela Arias, Lorena Toso y Ana Tronfi, por esta participación en esta primera charla. Y bueno, de esta manera doy inicio formalmente a este ciclo de conversatorios y en particular a esta charla, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Roxana. La verdad, para nosotros es un placer contar con tu presencia hoy aquí. Bueno, Ana, yo ya tengo ganas de escuchar a ver a Lore, a Mariela, a Ana también, y bueno, darles la bienvenida y un caluroso abrazo virtual desde acá. Feliz día para cada una de ustedes. Feliz día y sí, damos comienzo. Coincido, Lau. Feliz día. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación, por la convocatoria. Bueno, ¿y cómo vive cada una de ustedes este día tan particular de las y los periodistas, como nos gusta decir ahora, para utilizar los artículos como corresponde, ¿no? Porque con tanto tiempo que hemos solamente como hablado del periodista, y bueno, estas son cosas que así como el lenguaje va cambiando y los tiempos van cambiando también, me parece interesante una primera lectura de esto. ¿Cómo lo han vivido? Algo hablamos fuera de cámara. Mariela, no estabas muy contenta vos con tantos saludos. Recibiste muchos saludos por lo que vemos. No, en realidad yo siempre tengo como una mirada un poco crítica con respecto a los periodistas, a nosotros mismos, a la profesión. A veces creo que tenemos como una alta impresión sobre nosotros mismos, y yo creo que no es ni más ni menos que un oficio o una profesión, de acuerdo a cómo cada uno lo viva,
ni más ni menos importantes que otros, ¿no? Lo que nos pasa es que nos toca trabajar con la realidad, nos toca trabajar con las noticias, con los hechos, con historias de vida, y a veces se genera cierta idea sobre que quizás sea una actividad o una profesión más valiosa que otra. La verdad que yo no lo creo para nada. Yo creo que somos importantes en la medida que el trabajo que hacemos y el mensaje que construimos y que trabajemos por una sociedad que sea por lo menos un poco menos injusta, ¿no? Ya ni siquiera sé si más justa, al menos menos injusta y más equilibrada. Entonces, ese es el rol en definitiva, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar pensaba, bueno, sí, ¿por qué uno quiere ser periodista? Y porque quiere mejorar el mundo, ¿no? Quiere hacer de este en el que vivimos un mundo mejor. Bueno, pasaron 30 años, y yo lo sigo sosteniendo. Aunque quizás ahora, la edad, las vueltas, uno siente que eso del mundo mejor es, bueno, mi aldea mejor, mi ciudad mejor, el gobierno que me toca mejor, los gobernantes que me toca seguir, preguntar, informar mejor. ¿No? Lo del mundo por ahí se achica. Y en definitiva uno empieza a decir, bueno, este mundo que me toca hoy, al margen que quizás vivimos en este tiempo que nos permite hacer esto, ¿no? Esta idea de que es realmente impresionante informativamente lo que nos pasó con el coronavirus. Creo que a nadie se nos podía imaginar, ni en una película de ficción, estar todo el mundo viviendo algo similar, ¿no? Y dentro de este vivir en pandemia, porque quizás no significa que antes no ocurriera, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo al momento, ¿no? Estamos viendo al momento y vemos cómo nuestros colegas de Francia o nuestros colegas de África están igual que nosotros tratando de cubrir historias, de encontrar noticias, de ser equilibrados, de trabajar en situaciones de riesgo. Entonces, al principio de la pandemia, que ya más de un año atrás, yo lo vivía con mucho vértigo. Quizás también tiene que ver porque, bueno, yo vivo aquí en Calafate, donde ejerzo el periodismo también, y nosotros rápidamente, a diferencia de otros lugares, sí, más lejos de Río Gallegos, de Caleta Olivia, apenas empezó la pandemia tuvimos casos y muchos casos. Entonces, enseguida estuvimos arriba de esa ola de cobertura. Pero bueno, me fui un poco. Para mí, digamos, al principio cuando empecé en esto, el Día del Periodismo era un festejo, y no es que no sea un festejo ni una celebración, solo que siento que a veces exageramos un poco en esto, y creo que es una profesión más, tan importante como el docente, como el maestro, como el enfermero, como la persona que nos atiende en un cajero de un comercio. Digo, la diferencia que hace a otros es que quizás nosotros, y es una de las cosas que a mí me gusta y me apasiona mucho esta tarea, es que podemos hablar con todos, ¿no? ¿Podemos en qué sentido? Uno puede mañana entrevistar a alguien que vive en un barrio marginal o un gobernante, ¿no? Uno puede hablar con un juez o con un niño. Y sobre todo no perder de vista que en ese hablar, uno lo que hace no importa lo que nosotros opinemos necesariamente, sino que realmente, al menos desde mi perspectiva, es ser puentes para dar voces. Y tiene que ver, creo, un poco con lo que hablábamos de esta charla, un poco la convocatoria también con esta mesa. Ser puentes para dar voces, abrir espacios, abrir puertas y estar atentos a estos cambios y estas transformaciones que hay en el mundo, a registrarlos, ¿no? A cambiar, si se quiere, lo que uno pensaba antes, permitirse desestructurarse y pensar, bueno, este mundo que hoy vivimos, que es muy distinto al que seguro cualquiera de mis colegas con los que estamos en esta mesa era cuando empezamos a estudiar años atrás. En mi caso, hace 30 años atrás, estaba en la universidad. Bueno, no sé, tomo la posta, Ana, y después te dejo para el cierre. A ver, un poco
a cuento de lo que viene contando Mariela, para mí el Día del Periodista sigue siendo un día de celebración, pero sigue siendo un día de celebración porque creo que en el contexto en el que nos toca vivir este mundo, somos privilegiados de ocupar el lugar que ocupamos y de poder tener la posibilidad de contar estas historias, ¿no? De encontrarnos con esas historias o ir a buscarlas, en realidad, que ese es el trabajo más lindo, ¿no? Ir a buscarlas, encontrarlas y poder contarlas. Y a la vez una enorme responsabilidad, porque son tiempos en los que nos toca ejercer el rol con mayor responsabilidad que nunca, me parece. Hemos insistido nosotros mismos desde nuestros medios, desde los lugares donde trabajamos, en reportar aquellos datos que no vienen de cifras oficiales o de instituciones oficiales o de ministerios o de gobiernos, etcétera, y nosotros somos el vehículo para eso. Entonces, en ese mix de responsabilidad y a la vez tener la fortuna de poder estar en un medio, de poder estar trabajando, de poder estar en contacto con la gente para contar cosas que están pasando y contar esas historias, para mí es un día de celebración. De todas maneras, quiero aportar esto que creo que hoy cobra un escalón más esa celebración, porque hace un ratito nada más nuestras colegas de periodistas argentinas acaban de presentar el acompañamiento y la firma de un montón de nuestras colegas, me incluyo entre esas firmas, para pedir la ley de equidad de género en los medios de comunicación en todo el país. Así que ese es un paso que nos debemos y entiendo que a partir de una movida un poco más grande de lo que venía gestando puertas adentro del Congreso con algunos diputados y senadores, diputadas y senadoras en rigor de verdad, que estaban promocionando y promoviendo ese proyecto de ley. Bueno, ahora aparecemos las periodistas también para decir, venimos a poner el cuerpo, a decir que queremos la ley de paridad de género en los medios de comunicación, y me parece que es un gesto importante que se haya podido reunir en el Congreso en el día de hoy, nada más y nada menos que en el Día del Periodista y de las periodistas. Así que nada, para mí es un placer poder contarles esto también a ustedes en un día tan especial como hoy. Bien, me sumo acá a las colegas, gracias por la invitación, por supuesto a la UMPA, y comentarles un poco que para nosotros vivir hoy el Día de los y las Periodistas es una manera de revisar nuestras prácticas, y esto es algo que nosotros hacemos a diario. A mí, como recién contaba Mariela, vengo de 30 años de oficio de profesión, y ahí pasé por radio, muy poquito por televisión, fue el medio que menos exploré, pero fui editora de diario, y hoy me toca estar al frente de un medio de comunicación, como es un medio de acá de la provincia de Chubut, y a nosotros nos pasa que en realidad, digo revisar nuestras prácticas porque hoy hablábamos con el equipo, en el intercambio, en el feliz día, es un día, digamos, especial, digamos, ¿no? de saludo entre colegas y demás, y un poco hablábamos la presencia que tenemos las mujeres dentro de nuestro propio medio, ¿no? Como a partir de la fundación de un medio propio, que es un nativo digital, que nació en 2012, hoy nosotros tenemos el 70% de nuestra estructura, de nuestro equipo editorial, de nuestros editores, son mujeres, somos mujeres. Así que bueno, en realidad el Día del Periodista nosotros lo vimos como un día más en el sentido de la revisión de nuestras prácticas, de cómo nosotros vamos viendo nuestras coberturas, nuestra forma de trabajar, nuestro modo de ver el mundo a través de nuestro medio de comunicación, del discurso que podemos construir desde allí. Y sí remarcar un poco, retomar dos conceptos que dijeron tanto ambas colegas, que es cómo la pandemia y la situación actual mundial devolvió la mirada a los medios, ¿sí? Hay una mirada muy puesta en los medios, principalmente porque en tiempos de pandemia, de incertidumbre, y en un momento en el que todos los periodistas estamos contando la misma noticia, ¿sí? Porque es mundial el tema del COVID, el tema del coronavirus, cómo en ese contexto salimos a contar esta noticia, y es clave, y ha sido clave, y lo sigue siendo, combatir la desinformación, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es un día interesante para hacer un poco lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es revisar nuestras propias prácticas, insisto, y al mismo tiempo retomar este lugar de la importancia que han ocupado los medios a partir de la veracidad y de la confianza que tiene que haber en la información en función de
la incertidumbre mundial que generó el tema del coronavirus. Así que bueno, después entraremos en algunas cuestiones más de género. A mí me toca ahí liderar un equipo, un medio acá de la provincia de Chubut, así que bueno, después charlaremos un poco cómo trabajamos hacia adentro esta cuestión de ser mujeres y la compatibilidad con nuestra vida doméstica y todo lo que va ocurriendo en el día a día. Sí, porque si algo hablábamos con Ana cuando estábamos fuera de este encuentro donde se fueron sumando cada uno de ustedes y que queríamos básicamente era que nuestras invitadas contaran, bueno, acá ayudamos un poco a Ana, que queríamos que contaran un poco cómo es su experiencia, que le cuenten a esta audiencia que está acá participando, bueno, actualmente cuál es su rol, cuál es su tarea, en qué medio están, y cuál fue su experiencia a lo largo de este tiempo, si realmente esta cuestión del género pesó o no, si tuvieron experiencias positivas o negativas por ser mujer, si las diferencian justamente dentro de su ámbito de trabajo por esto o no, un poco como para que contemos distintas experiencias, porque estamos todos en muchas partes diferentes del país. Pensaba Mariela en el Calafate, Lore de Buenos Aires, bueno, Ana también está un poquito más cerca acá que nosotros, acá en Caleta, Olivia, pero ella está en Radatili, estás, Anita, ¿verdad? Sí. Estoy en Radatili. Claro, entonces pensaba, bueno, en algunas cosas seguramente serán similares, pero otras se diferenciarán bastante, y eso era un poco lo que queríamos conocer con Ana también en este desarrollo de su trabajo. Puede empezar cualquiera. A Mariela ya sabemos que nos es difícil cortarla. Vos sabés, María, que te vamos a hacer señas de todos los medios posibles y no nos vamos a quedar hasta las 11 acá. Pero empiece la que quiera. Como quieran, si quieren empiezo para contarles, bueno, a ver, básicamente mi trabajo ha sido desde el inicio, hace ya 25 años, en radio y en televisión. Primero en producción y luego en el aire. En producción, primero en radio. Siempre fue primero la radio, después la televisión, luego simultáneamente, y primero producción, luego el aire. Uno nunca deja de ser productor, de todas maneras. Hoy en día, trabajando en varios medios, como nos pasa un poco a todos, que en esta Argentina que no nos permite tener un solo trabajo para poder llegar a fin de mes, vamos haciendo un poco lo que podemos, pero también porque nos da mucho placer. Yo en la actualidad estoy haciendo radio en Continental por las mañanas, acompañando a Beto Casella. En mi rol es ser la columnista de actualidad y contar un poco todas estas cosas que venimos mencionando tanto con Mariela como con Ana respecto de lo que va pasando en el país. Y bueno, la pandemia nos ha tomado, te diría que el 80% de la temática cada día al aire. Por las tardes, y ya desde hace 8 años, llevamos adelante junto con Carlos Burgueño un programa propio nuestro que se llama, mira, se me cortó la luz, viste que lo dije, yo sabía que iba a pasar. Iba a suceder, ya vendrá, ahora la conecto otra vez. Un programa propio nuestro que se llama Desde Otro Lado, y es un programa en el que hablamos obviamente de la actualidad, tanto política como económica, y vamos poniéndole también nuestra impronta, buscándole una vuelta para que no todo sea un bajón. Le damos mucho lugar al arte, a la música. Somos gente que sabemos y solemos disfrutar mucho del arte y la música. Por esa razón, y como es mi lado B, tengo un programa los viernes a la tarde en la misma Millennium, en la que entrevisto a artistas, a músicos, hace ya 5 años, y es un placer porque es un bálsamo para la semana encontrar esa media hora de una charla que va por otros lugares. Y en este camino de la perspectiva de género, después de haber pasado por muchos medios, en el 2019 tuve la oportunidad de conducir el primer programa de agenda de género de la televisión abierta que se hizo en la TV pública, que se llamó Con Voz Propia. Me tocó primero llevar adelante una columna y luego conducir ese programa. Fue una experiencia hermosa porque además era hablarle a las mujeres de todo el país, entendiendo que esa perspectiva de género y que por sobre todas las cosas ese filtro y muchas veces el velo con el que se leen determinadas cuestiones de género no es igual en todos los rincones de la Argentina, que hay muchas vidas distintas, muchas historias diferentes y muchas maneras diferentes de abordar estas temáticas. Así que fue muy interesante y de ahí surgió una convocatoria que se hizo realidad el año pasado en medio de la pandemia de un canal latinoamericano llamado CL, en el que estoy haciendo una serie de entrevistas a mujeres líderes, en este caso de la Argentina,
y nos completamos en este programa con colegas de Uruguay, Paraguay y Colombia. En cada país, a cada una nos toca realizar las entrevistas a las mujeres y los martes por la noche se emite ese programa. Así que para mí es una verdadera locura hacer una especie de equilibrio con platitos chinos cruzando la 9 de julio, más o menos, con todos estos trabajos, pero la verdad es que como cada uno de ellos se hace con pasión y con grandes compañeros de trabajo, compañeros y compañeras de trabajo, creo que ahí es donde está la clave de poder llevar adelante la locura que a veces es vivir en una ciudad como la de Buenos Aires y hacer tantas cosas a la vez. En mi experiencia, y brevemente para darle la palabra a mis colegas, y en todo caso después seguimos con detalles, me he encontrado a lo largo del camino con gente que me dio oportunidades, con gente que me abrió puertas. Yo sí quiero mencionar algunos con nombre y apellido, porque son vienen de diversos lugares en términos hasta ideológicos, pero fueron las personas que en el momento en el que a mí me tocó aparecer, yo siempre fui muy curiosa y muy metida, y de ir mandándome, y de aparecer y decir, hola, soy fulana, quiero hacer tal cosa, y me interesa esto, y después, bueno, naturalmente por el trabajo te empiezan a convocar, pero mi primer trabajo, y sin haber tenido ningún tipo de experiencia en ningún lugar, fue ser productora en radio y televisión con Nelson Castro, en épocas en que Nelson Castro estaba en Radio del Plata, allá lejos y hace tiempo, en un equipo maravilloso. Luego llegó la oportunidad del aire en la radio, de la mano de Mario Mactas, que sin que yo hubiera hecho nunca aire, un día me dijo, quiero que vengas a hacer una columna conmigo, y así empezamos, y estuvimos 7 años trabajando juntos en Continental, en Radio Colón y demás. Llegó el momento de CQC, que para mí fue una experiencia alucinante, donde fui productora 2 años, y fue un lugar que, más allá de los mitos, después si a alguien le interesa y quiere les cuento, fue un lugar de mucho crecimiento y de mucha contención. Aprendí muchísimo en esos 2 años. Y a otra persona a la que quiero nombrar es a Gerardo Rosín, porque Gerardo fue el tipo que me dio por primera vez la oportunidad de hacer televisión, de sentarme frente a una cámara y contar cosas. Y a partir de ahí llega la convocatoria de Román Lechman para hacer noticiero en A24, y bueno, y los otros canales, Canal 26, la TV Pública, hoy Crónica TV, donde estoy también trabajando, haciendo los domingos una columna. Me he encontrado con gente muy buena, pero sí, también vale la pena decir que, y por eso insisto, y es bueno lo que contaba Ana sobre el equipo, y ese 70% de mujeres, en su mayoría, y se habrán dado cuenta por los nombres que di, son hombres, eran y son hombres. Tuve la experiencia de encontrarme con hombres que supieron valorar, independientemente del género, el trabajo, y dar oportunidades en función de lo que ellos consideraban que podía aportar a los equipos, a los proyectos y demás. Pero no para todas las mujeres ha sido tan sencillo. No he tenido historias, afortunadamente, de problemas relacionados con el género dentro de mi trabajo, o barreras o puertas que se cierren, pero sí sé de muchas colegas que lo han padecido. Yo tomo algunos de tus conceptos y voy a contar un poco la trayectoria, porque tengo varios puntos en común, aún estando en Comodoro Rivadavia, ¿no? En el sur de la provincia de Chubut, ¿sí? Yo empecé mi trabajo trabajando y estudiaba en la universidad, y empiezo mi trayectoria en el periodismo escrito, en el diario El Patagónico, previo, mucho antes a que tomara las riendas Grupo Indalo. Yo no trabajé cuando estaba Grupo Indalo, trabajé en la previa al diario El Patagónico. Después me gano una beca que tenía en aquel entonces Diario Clarín, para ir a trabajar 1 año, lo cual fue totalmente novedoso para mí, porque venía del sur del país, y entraba una redacción grande, entonces era como un sueño cumplido, y ahí estuve trabajando 1 año. Después volví a Comodoro, seguí trabajando en el Patagónico, y empecé mi trayectoria fuerte en medios. Y acá voy a compartir tu experiencia con que también me crucé con personas súper generosas. Y la verdad que durante los primeros, por lo menos 10, 12 años, mis jefes fueron todos hombres. Quiero marcar un poco, por ahí, no con tanta trayectoria, tan conocidos a nivel nacional, pero sí, ahí en este sentido yo tuve la suerte de estar acompañada por personas que me dejaron crecer, digamos, que me dejaron ejercer mi profesión. Hasta un determinado punto, esto sí lo tengo que marcar, ¿sí? Y acá yo sí quiero ser bastante equitativa. El techo de cristal yo creo que también está para los hombres, ¿sí? No solamente de las mujeres,
sino que muchos hombres que tienen ese techo de cristal que muchas veces identificamos con nuestra cuestión de género, con nuestras mujeres, sí vi que me iba a costar mucho ser jefa, teniendo hombres arriba que eran mis jefes. En esto tengo que ser sincera. Y la verdad que es algo que tiene que ver con mi vida de mujer, con mi vida familiar. Actualmente estoy divorciada, digamos, pero en aquel momento no, que es cuando decido tener un hijo. Ese es un punto de inflexión para mí, lo quiero marcar porque realmente es un punto, hay un antes y un después. Yo veía que trabajaba demasiadas horas, además el trabajo me apasiona, me encanta la comunicación, me encanta el periodismo, y la verdad es que estaba 10, 12 horas en una redacción y yo vi que no quería eso, que la verdad que quería estar en los actos de mis hijos, que quería tener presencia. Yo tengo que ser sincera con esto porque la verdad con la maternidad hay un antes y un después. Y la maternidad a mí me lleva a trabajar hacia adentro de mi casa y empiezo a desarrollar productos propios. Entonces empiezo a tener una gimnasia de armar equipos propios. Y acá tengo que ser sincera, cada vez que tengo que armar un equipo propio, elijo mayoría mujeres. ¿Sí? Porque me resulta mucho más cómodo, somos mucho, en el sentido de la práctica diaria, somos mucho más directas y transparentes, esa es mi experiencia, digamos, lo que a mí me pasa. Si bien tenemos un equipo también integrado por hombres, por supuesto, hay roles distintos, nosotros hoy en ADN Sur tenemos una dinámica de trabajo de muchísimo intercambio. Hoy, además, logramos llevar a nuestro medio a un lugar de liderazgo a nivel provincial, aún compitiendo con medios que tienen hasta 30, 40 y 50 años de trayectoria, medios tradicionales. Así que nos juntamos un grupo de periodistas, hombres y mujeres con ganas, con pasión, y logramos llevar a nuestro producto hoy a un número 1, ¿no? Y un medio nativo digital estoy muy posicionado. En mi trayectoria, comparto con vos, me junté con gente muy generosa, sí, a la hora de ocupar un rol clave de conducción y de liderazgo, yo sentí que iba a tener que armar un producto propio. ¿Sí? Con esto quiero ser sincera, yo sentí que iba a tener que liderarlo, y de hecho es lo que estamos haciendo ahora, con un equipo, mi mano derecha, o sea, mi jefa de redacción, no sé si quieren llevarlo a términos de redacción, mi mano derecha hoy es una mujer también, ¿sí? Con la que tenemos un intercambio permanente y ultrafluido, y nos encontramos todos los días con un montón de desafíos, ni hablar de lo que fue esta pandemia, pensando productos distintos. Quien piensa nuestra estrategia digital es un hombre que vive, periodista, que vive en Buenos Aires, que ha sido productor también de varios canales, y es el que me da una mano en la cuestión de estrategia general digital de ADN Sur. Así que más allá de que nuestro equipo es variado, sí quiero contar acá mi experiencia, que a la hora de pensar en un liderazgo, en un... Ahí estás, Anita. había estado participando. ¿Sí? Esta ha sido mi experiencia y la dejo a Mariela. Le paso la posta. Ahí estoy, sí, bueno, muy interesante escucharla. Bueno, la de Ana, la conozco un poco, y la conozco todo lo que la admiro por lo que ha logrado en estos años. Bueno, escucharla a Elena también fue una sorpresa, no conocía tanto su trayectoria. Bueno, en mi caso, yo estudié la licenciatura en Córdoba, estudié la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Córdoba, y me vine por... No sé, podemos hacer otro Zoom para ver por qué me vine a la Patagonia, que es un poco más largo. En el año 97 me mudé a Río Gallegos a vivir, y a veces cuando pienso por qué uno es periodista, me gusta una frase que dice que uno en realidad a través del periodismo profesionaliza la curiosidad, ¿no? La curiosidad... la curiosidad por el tema, por la vida, por lo que te pasa, por lo que le pasa a tu aldea, por lo que te rodea, un poco lo que hablábamos antes. En el año 97 yo llegué a Río Gallegos, recién recibida, y a los 10 días, 10, 15 días, me había venido con una copia de 15 currículums de lo que yo había hecho en la universidad, y yo quería ser periodista. Mis padres me dijeron, no, yo tenía familia, solamente una amiga. Bueno, pero estás 3 meses, te fijas y volvés. Y para mí siempre estaba el ejercicio de la profesión como un norte, y la Patagonia como el territorio, ¿no? Tenía así ya la había conocido Patagonia,
Y en ese momento, la verdad que se unieron las dos cosas. Imagínense, a los 10 días, con 24 años, recién recibida, y uno de los currículums que dejé me llaman para trabajar en un diario. Era impensado en el año 97, y era impensado en Córdoba. Y empecé en ese año a trabajar en una radio en Río Gallegos, que al mes abría un diario. O sea, en ese momento fui parte de un equipo de redacción que fundó un diario que aún hoy está, en el que trabajé 7 años, y fue una gran escuela ese espacio. La verdad fue una gran escuela porque fue tener la posibilidad de recibirse y trabajar en un medio, de hacerlo desde el principio, hacerlo desde cero. Como éramos tan poquitas también, me acuerdo en ese momento de la redacción que fue mujer, después conformamos un consejo de redacción en las que éramos mujeres, cada una de las jefas de las secciones policiales, yo política, y otras colegas en sociedad, y la otra en deportes. Y durante 2, 3 años funcionó un esquema en que éramos las 4 mujeres, bueno, el dueño del diario dirigía las reuniones, y me acuerdo que él mismo nos dice en un momento, yo elijo trabajar con mujeres porque ustedes se animan a todos, porque ustedes, una tenía 2 hijos, la otra tenía una madre soltera, yo en ese momento no tenía hijos, y en realidad en ese momento yo creo que no terminaba de percibirlo, y esta persona, el dueño de este medio, creo que realmente yo, que en ese momento quienes estábamos teníamos una gran avidez por lograrnos profesionalmente y por hacer que eso salga adelante, y realmente, bueno, compatibilizábamos, y fue uno de los desafíos más lindos, un diario pequeño, una redacción de 10 periodistas, y algo, comparto con Ana también, estando en Río Gallegos. Bueno, en ese momento estaba la beca, que ya no la tiene más, el curso de perfeccionamiento periodístico de la Universidad Católica con Clarín, y bueno, surgió esta pasantía de 6 meses de trabajo en la redacción de Clarín, que es uno, en ese momento era pasar de jugar en la C a pasar a trabajar, a jugar en primera, con una redacción enorme, con 200 periodistas, con firmas, con nombres. Bueno, y para mí eso también fue un gran aprendizaje, y hoy quizás hace 20 años atrás no pensábamos cuántos hombres o cuántas mujeres había en un lugar. Uno iba, ¿no? Y lo preguntan hoy, creo que en la sección política, que es en la que me tocó trabajar, había una editora mujer, María Luisa Mackey, y había 2 otras redactoras en la sección. Había una gran cantidad de hombres en la redacción. Estamos hablando de hace 20 años atrás. La verdad que a mí tanto de ese paso muy veloz por Clarín, como después, actualmente, un par de años después, yo volví a Río Gallegos, y en el año 2003 entré a trabajar en la corresponsalía del diario La Nación, que es donde estoy hasta ahora. Yo comparto con Lorena, estas muy buenas experiencias, y la verdad que me ha tocado trabajar con gente muy generosa, tanto hombres como mujeres. Quizás en el diario me refiero en el trato diario, lo que cambia aquí antes y ahora ya se empareja más, sea este encuentro de preguntarte algo más o comprenderte algo más en esa situación de mujer en la que estás haciendo 1000 cosas y cerrando una crónica, que antes, que quizás uno encuentre más empatía en una mujer antes. Hoy no, hoy es similar. En el marco, bueno, en el medio de todo esto, yo me dediqué especialmente digamos, por la provincia en la que estuve, digamos, políticamente, quienes fueron los presidentes, y quienes fue a partir del 2003 hasta esta época, no, abundo en detalles decir que trabajé en la sección política, y después también desarrollé varias tareas o trabajos, me dediqué mucho a lo que es el trabajo de investigación, y paralelamente, durante muchos años, bueno, di clases también en la Unidad Académica de Río Gallegos, en la carrera de comunicación, donde creo que éramos tantos hombres como mujeres. Digo, no tuvimos una directora mujer, que ya no está más con nosotros, Iris Bergero. Bueno, está Gaby, acá
con quien hemos sido colegas, y para mí siempre, no digo, a mí no he tenido malas experiencias por ser mujer, ¿no? En el trabajo, pero ha sido mi caso, y sí conozco casos en los que no han tenido esa suerte. Yo cuando tengo que pensar de qué forma, cómo plantarme con respecto al género y los temas, sí puedo pensar, o me ha pasado, que quizás el ser mujer nos planta con una sensibilidad diferente, ¿no? Nos permite una mirada diferente o una sensibilidad ante la persona con la que estamos por hablar. O sea, esa persona a la que algo le pasa no es un número, ¿no? No digo que los hombres no sean sensibles en estos temas, pero sí tengo, o en qué forma me he plantado con respecto a la profesión, desde una perspectiva de mirada de mujer, bueno, desde la sensibilidad femenina, si se quiere, al abordaje de muchos temas. Y siendo que a mí me ha tocado, digamos, en su mayoría, por los temas que he cubierto, realmente temas muy, muy difíciles y controvertidos, que han terminado en causas judiciales que hoy están abiertas, no contra mí, sino justamente sobre las personas investigadas. Pero eso no ha sido una dificultad. Como Ana, para mí el cambio visceral que marcó mi vida en cuanto a la profesión y la entrega ha sido el nacimiento de mi hijo. En eso no hay dudas. Antes, con pareja o sin pareja, antes no tenía horas, estaba a las 24 horas y nunca iba a apagar un teléfono porque siempre podía saltar una noticia a las 4 de la mañana, como de hecho han ocurrido varias situaciones. A mí el nacimiento de mi hijo me ha cambiado, también llegó, si se quiere, nació cuando yo tenía 40 años, entonces he tenido mucho carrete para hacer el ejercicio de esta profesión que tiene años, y horas y días y energía, sin pensar en un hijo. Tener un hijo a mí me cambió la mirada, me cambió la perspectiva en cuanto a lo necesario. Yo también quiero estar en esos momentos, como dice Ana, y a mí me ha tocado tener que compatibilizar, bueno, ni hablar de lo que fue el último año con este esquema de todo el mundo en casa, con la escuela en casa y el trabajo, bueno, como tantos. Para mí, siempre he trabajado en casa, la corresponsabilidad escolar por casa, pero creo que para mí ese ha sido el gran cambio. Tampoco me quiero perder nada, pero ahora sí estoy como más plantada a la hora de elegir algo, ¿no? De elegir un tiempo. O sea, es un tiempo de oro, y sobre todo cuando son niños pequeños como el que me ha tocado a mí. Además bueno, he hecho radio también entre Gallegos, y actualmente hace 5 o 6 años que junto a mi esposo editamos una página de noticias provinciales, la editamos desde Calafate, él también es periodista, y así como les decía minutos antes, toda mi vida está atravesada por el periodismo, atravesada bien, ¿no? Atravesada como una elección de la cual no me arrepiento para nada. Perdón, quiero aportar algo, quiero sumar algo, porque da la casualidad que tanto Ana como Mariela son mamás y yo no. Y eso es una diferencia sustancial, porque uno tiene la posibilidad de tener otros tiempos, de manejar otros tiempos, de decidir de otra manera ciertas cosas, aun cuando, si escuchan un llanto de fondo, es mi perro, tengo un perro de 14 años, que es casi como tener un hijo a esta altura, peor que cuando tenía 2 o 3 meses, porque está viejo y bueno, hay que estar ocupándose mucho de él, pero digo, en ese punto hay mucho de lo que viste o tiene alrededor nuestra profesión, que a veces nos lleva a tomar decisiones en función de ser o no madre. Muchas, digo, mi caso es por elección, pero en algún momento tuve ganas de ser mamá y no se dio, y ocurrió paralelamente con un crecimiento laboral, y era como, nunca era el momento.
Nunca era el momento, siempre era, no, bueno, ahora justo estoy haciendo esto, y si soy madre ahora me voy a perder esta oportunidad. Y muchas veces pasa eso, que me parece que ahí sí hay una diferencia todavía sustancial con respecto a los hombres en ese término. Se puede hacer todo, ¿no? Digo, Ana y Mariela son una demostración de que se puede ser madre, tener una casa, laburar un montón de horas, dedicarse al periodismo, estar full time, pero para muchas es un momento de decisión y en algunos casos de renunciamiento a la maternidad. Yo quiero introducir algo que es común a las tres, si me dejan. Y a ver qué opinan, si me dejan Laura y Ana. Hay algo que para mí, fuera de este panorama lindo que pintamos, lindo, porque las tres coincidimos, no tenemos experiencias complicadas en el desarrollo de nuestra carrera y demás. Pero hay algo sí que es muy complejo, que es cuando las mujeres estamos en lugares importantes, somos una bisagra importante, digamos, y tenemos que ejercer poder. ¿Sí? A mí no me resulta fácil, por ejemplo, defender ante políticos. Está bien, estoy hablando de Comodoro Rivadavia, es una ciudad petrolera, es una ciudad también muy, muy machista, digamos, muy marcada por el trabajo, una ciudad minera, ¿sí? Puede que sea mi contexto. En mi contexto, tengo que defender los fines de semana las editoriales de ADN, los análisis, y me resulta muy complejo, y me doy cuenta que en general incomoda bastante hablar de estos temas con una mujer. Yo entonces, fuera del panorama que planteamos, digamos que hemos tenido una buena experiencia en la trayectoria profesional, sí me gustaría discutir, a ver, qué le pasa a ustedes, y si le interesa al auditorio, qué pasa cuando las mujeres realmente tenemos que ejercer poder en el lugar donde estamos. ¿Sí? Sí. Y mi experiencia es que es bastante complejo, que la verdad que en general no gusta mucho negociar esto con una mujer. Estoy de acuerdo con lo que decís, Ana, y me parece además también que hay como una especie de necesidad de demostrar 2 o 3 veces más de lo que debiera o tiene la obligación de demostrar un hombre a la hora de explicar por qué estás ahí. Exacto. ¿Por qué tenés ese cargo? ¿Por qué llegaste a ese lugar? ¿No? Como tener que refrendar constantemente eso. Claro, nosotros mientras ustedes estaban hablando intercambiábamos con Ana unas preguntas, también ahí hay una pregunta en el chat que ahora la vamos a leer, pero justamente estábamos diciendo eso cuando las escuchábamos, porque ustedes decían, bueno, afortunadamente no tuvimos quizás directamente una situación en la que haya sido un acto de violencia más explícito, pero no lo hemos tenido o lo hemos naturalizado, porque hoy en día se ven cosas que antes no se veían. Miren, una anécdota cortita. Hoy mirando las redes sociales veía, a propósito de esto del Día del Periodista, una periodista que yo la verdad no la conocía, creo que se llama Alicia Barrios, me parece, sí. que publicaron una nota que ella le había hecho en su momento a Papo, al rockero, que ella había hace muchos años. Hace muchos años. Y que en esta nota que ponían en las redes sociales mostraban, ella ya una chica más grande, digamos, una mujer formada, le hace una entrevista a él después de muchos años de haber tenido una experiencia traumática con él cuando había querido ir a hacerle una nota, en la que él básicamente quiso avanzarla, quiso hacer algo más. Ella se fue corriendo a hablar a un teléfono público, lo cuenta en la entrevista esa que le está haciendo nuevamente a Papo, y él se ríe, digamos, él como, por supuesto que esto inclusive es vieja esa entrevista, hoy se reprodujo esa entrevista que quizás hoy por hoy sería inadmisible que el hombre a cámara esté inclusive hasta admitiendo, bueno, te quise avanzar, pero está bien, pero... Sí, perdón, Ana, Laura, pero en rigor de verdad fue un intento de abuso sexual, concreto y directo. Claro, Alicia lo cuenta así. Exacto. Lo que pasa es que no lo denuncia, porque no eran tiempos en los que uno denunciara estas cosas. Bueno, voy a eso, ¿no? Eso es lo que decíamos con Ana recién, que queríamos preguntarle. ¿No lo han tenido o han naturalizado alguna conducta o algún tipo de situación, no digo a ese extremo como el que contamos de la anécdota, pero a lo mejor algo que hoy sería inadmisible aceptar? Y ahí acoto, amplío un poquito lo que dice Lau. Teniendo en cuenta el contexto de hoy, digo, bueno, viendo la distancia, hoy uno quizás puede hacer esa reflexión, porque probablemente en ese momento no lo tenía tan presente de la forma en la que hoy se puede llegar a interpretar. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Viéndolo hoy a la distancia, teniendo en cuenta que ustedes son 3 profesionales que han tenido una larga trayectoria en distintos espacios, ¿no? Radio, televisión, periodismo de prensa
en redacciones, o sea, digo, en todo ese espectro, hoy, o sea, retomo lo que venía comentando Lau, se naturalizó o quizás no sé, no se podía en ese momento ver de esa manera y hoy el ojo está puesto ahí. Yo puedo contar mi experiencia directa, por supuesto sin dar nombres, pero digo concretamente en canales de televisión, que me parece que la televisión es el ámbito más complejo en lo que respecta a la cuestión de violencia de género. Es donde más explícitamente aparece o la violencia de género o el destrato, porque muchas veces esa violencia de género está disfrazada de una especie de destrato, como si uno fuera un ser menor por ser mujer, ¿no? Entonces quedas como ahí en un costado, o directamente tenés un gerente que no te atiende porque está ocupado en otras cosas, y a lo mejor vos sos la conductora de un espacio de varias horas donde sos la cara del canal, y está ocupado en otras cosas y decide no atenderte ese día, un día, 2 días, 3 días. Ese tipo de circunstancias sí me ha tocado vivirlas, concretamente en televisión, no en radio, no en radio. Sí he visto, digamos, en otros equipos, pero no que me haya tocado a mí en lo personal. Creo varias cosas. Las dos experiencias de destrato, porque no fue maltrato, sino que fue destrato, y me atrevería a afirmar acá, si ustedes me lo piden, que tenía que ver con una cuestión de género, que era por ser mujer. Digo, no pasaba con los hombres que estaban en el mismo cargo que yo, en el mismo puesto que yo, lo mismo. Las dos experiencias terminaron conmigo fuera del trabajo, básicamente porque no hubo sumisión, porque no hubo bancarte esa parada, sino pararte para decir, che, esto no está bien, no es así como funciona. Bueno, terminé afuera de los dos canales, ¿no? No es que haya sido, que haya quedado afuera por esa razón, digo, siempre se esgrimen otros argumentos, pero de alguna manera esos vínculos de destrato o vínculos que en algún punto tienen un lugar de violencia de género, terminaron con esta cuestión. Yo tengo una idea, pero no sé si es tan concreta. Yo lo siento así, tal vez es una manera mía de pararme frente a ciertas circunstancias. Yo estudié en un colegio industrial. Me recibí de técnica electromecánica como colegio secundario. Fui muy feliz haciendo el industrial y la mayor parte de mis compañeros fueron varones. Tuve muchas compañeras mujeres porque fue un año bastante particular en el pueblo donde nací, en Salto, en la provincia de Buenos Aires, pero tengo la sensación de que esa experiencia de vivir durante 6 años doble turno rodeada de tantos hombres me enseñó una manera particular y especial de manejarme con ellos y de trabajar con ellos. Con lo cual, nunca sentí, como por ahí le pasaba a otras compañeras de trabajo y demás, que no podía parar frente a ellos a decirle, che, no, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no es así, yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, no es así. Tal vez eso me ayudó a tener un camino con menos piedras o con menos escollos, pero cuando encontré escollos, el final no estuvo bueno. Mira, a mí me pasa por ahí, porque en realidad estudié en una escuela de todas mujeres. Estudié en una escuela salesiana de Comodoro Rivadavia, que era el lugar en donde entrábamos y éramos todas mujeres. Entonces, mira, la única situación que tuve de un entrevistado desubicado, yo no la conté, pero se enteró mi jefe. Y porque yo le conté a una compañera de trabajo, le dije, no sabés lo que me pasó. Le dije, che, me pasó un desubicado. Yo ya debe haber tenido 22, 23 años, no era una nenita, o sea que tipo un desubicado, le cuento, y mi amiga va y le cuenta al jefe, le dice, che, ¿viste lo que le pasó a Ana? Le pasó en un diario, esto me pasó concretamente en un diario. Mi jefe llamó al entrevistado, le dijo que eso no podía volver a ocurrir, ¿no? Por eso digo que también hay que tener suerte, pero fíjense, mi tendencia fue no contarlo. ¿Sí? Estoy hablando hace varios años, casi 30 años atrás. Fue no contarlo. Mira, en base a la experiencia que traía, que tenía probablemente mucha menos experiencia de trato, no estaba tan acostumbrada a pararme. A ver, pero también después son los mismos jefes que me mantenían en el mismo cargo y donde veía que iba a ser imposible crecer más profesionalmente, cuando en realidad ambicionaba, ¿sí? Porque también hay que hacerse cargo de las ambiciones, con liderar en el medio. ¿Sí? A mí me encanta, con liderar en equipos. A mí me encanta el periodismo, pero me encantan las personas, me gusta la gente. Entonces me encantan los equipos, me encantan las sinergias, me encanta poner objetivos, me encanta ganar.
¿sí? Me encanta tener proyectos para tratar de ser los mejores, para capacitarse, para... Entonces, en ese juego sí que excede el periodismo, que tiene que ver más que nada con una cuestión de personalidad. Yo vi que en ese mismo lugar donde me habían defendido, iba a tener el techo, tenía el techo, que no iba a poder crecer, porque siempre iba a tener 3, 4, 5. Entonces, en parte decía, ¿no? Mi punto de inflexión, como decía, es el nacimiento de mi primer hijo, obviamente, pero cuando yo me voy a trabajar a mi casa y empiezo a editar libros, y empiezo a editar revistas, me levanto a las 5 de la mañana, que debe ser lo mismo que les pasa a ustedes, digamos, en su trabajo y en sus rutinas. Empiezo toda esa dinámica, veo que es posible armar algo propio y liderar algo propio. Pero en ese sentido no salgo asociada con un hombre, salgo liderando como mujer, porque yo ya había tenido la experiencia en algunos medios antes. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo seguía mi trabajo como corresponsal de La Nación, que ahí somos colegas con Mariela, en la provincia de Chubut, y bastante menos complicada que Mariela en el trabajo arduo que tuvo en los últimos años. Yo vivo en una provincia bastante más tranquila. Pero fuera de eso, las mismas personas que me defendieron en su momento fueron al mismo tiempo las que me ponían un techo, y en donde yo encontré el incentivo y el combustible para empezar un proyecto propio. Esa es un poco mi experiencia que quería contar. Mariela, con respecto a ese tema, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Uh-huh. Sí. Con respecto a este tema, yo puntualmente he tenido una situación que no tiene que ver directamente con el acoso, pero para mí fue tremenda emocionalmente, y no sé qué hubiera pasado si en lugar de una mujer hubiera estado un corresponsal hombre. De hecho, concretamente fue en el año 2005, cuando un funcionario me ofrece puntualmente, yo ya estaba en la corresponsalía, me ofrece una coima, básicamente muy delicadamente, me dijo, ¿cuánto dinero hace falta para que esta nota salga en el diario La Nación? Y yo me quedé tan sorprendida, porque nunca me habían ofrecido, jamás, fue la primera y última vez en mi vida. Y yo entré en una oficina chiquitita, me acuerdo, en la Cámara de Diputados. El fotógrafo con el que yo trabajo, y que trabajamos todos estos años juntos, quedó afuera. Claro, no necesitaban testigos Era una nota que involucraba puntualmente al vicegobernador en ese momento, que era Carlos Sánchez, que se había había otorgado un aumento de sueldo a la Cámara de Diputados, año 2005, que era presidente. Era un escándalo que se estaban pidiendo que no se aumenten sueldos, y en la provincia de presidente, la Cámara de Diputados, no me acuerdo ahora cuál había sido el porcentaje de aumento de sueldo. Estaban todas las pruebas, yo tenía todas las pruebas, pero necesitaba la palabra de ese gobernador, que era el que en ese momento había autorizado el aumento de sueldos. Y para mí fue muy choqueante, fue realmente muy choqueante. Y yo me acuerdo que siempre me dicen, ¿por qué no grabaste? ¿Por qué no sacaste la foto? Estamos hablando del año 2005, que no teníamos los teléfonos inteligentes que tenemos ahora, pero sí, claramente estaba con mi grabador. Pero realmente esa para mí fue una situación muy violenta, pero muy violenta. Por supuesto no me dieron la nota, por supuesto yo respondí, envié sueldo, no me lo pagás vos, me lo paga el diario de La Nación, va a haber declaraciones, no, chao, me fui. Y si faltaba alguna prueba, en ese momento me acuerdo la nota iba adentro, cuando hablé con mis editores, bueno, no necesitaba más confirmación. En la nota nunca dijimos de ese ofrecimiento de coima, porque además no tenía una prueba. O sea, me estaban intentando sobornar para que no salga una nota. Yo digo, ¿tan bajo se puede pensar de una persona en hacerle ese ofrecimiento de ese modo? Yo cada vez que lo cuento, o que lo he contado en distintos ámbitos periodísticos, llama la atención la torpeza, ¿no? Y en ese momento la respuesta fue, no se mencionó en la nota, obviamente no tenía pruebas, pero sí me acuerdo de la portada del diario esa nota, y bueno, con las repercusiones que hubo en los días siguientes sobre ese tema. Con el tiempo me terminaron agradeciendo que no agradeciendo, que llegó el mensaje, pero no lo escribiste. Me dice, bueno, uno no necesariamente tiene que escribir eso. Mi respuesta fue en sostener la nota y en darle la dimensión, obviamente que eso ya depende del medio, de cómo la editó. Esa era la respuesta.
les digo que a mí esa situación, que fue en el año 2005, yo solo llevaba 2 años en la corresponsalía, y en ese momento no tenía idea que vendrían años durísimos, realmente muy duros. A mí me marcó y me plantó, y yo creo que esos mensajes, en definitiva, y en esto coincido con Lorena, a mí, yo cursé en una escuela mixta, pero si algo me marcó en mi adolescencia fue la práctica de un deporte. Yo hice atletismo desde muy chiquita hasta los 18 años, y en ese equipo de un deporte absolutamente en solitario, pero que obviamente entrenábamos en conjunto, lo hacía en Córdoba, en Villa Carlos Paz, éramos hombres y mujeres y teníamos un trato muy igual, estamos hablando de los años 80, entre nosotros, o sea, los desafíos físicos que nos poníamos, la forma de el respeto por el cuerpo humano del otro, la otra que teníamos entre nosotros. Yo definitivamente esos años de práctica deportiva en permanente contacto con hombres y mujeres y conviviendo, algunos más chicos, más grandes, que nos cuidábamos, que nos protegíamos, que crecer juntos, yo creo que a mí me ha marcado también, lo escuchaba Lorena, me marcó en esto que me dio una fortaleza y una forma de plantearse. O sea, desde que no tiene que ver ni con los títulos, ni con las notas, no, tiene que ver cómo nos planteamos como personas, ¿no? Y hacernos valorar como personas. Entonces, este hecho que les contaba, que ocurrió en el año 2005, cuando me ofrecen esta coima, yo creo que fue un mensaje, por lo menos para la clase política de Santa Cruz. Y después pasaron distintas situaciones ya como después, en el medio de la publicación de una investigación en el año 2013, que era sobre Lázaro Báez, en nuestra casa en Río Gallegos se empezaron a robar 4 veces en el término de 15 días. Y obviamente saltaron las alarmas en el diario, estaban todos preocupados, yo en ese momento no estábamos, y mi hijo a su vez tenía 3 meses. Y yo creo que solo realmente fue muy importante mi esposo, periodista, puede entender a veces los riesgos a los que uno se enfrenta. Y también uno decide ese riesgo, ¿no? Uno decide la atención o la apuesta que le pone al trabajo. Y bueno, un poco en ese momento, sí, uno dice, ¿sentimos susto? Sí, sentimos susto. Bueno, está bien. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Qué está en juego? ¿Está en juego nuestra vida? No está en juego nuestra vida. ¿Lo hacemos público? No lo hacemos público. Fue una decisión familiar que no se haga público porque estábamos pública. Obviamente sí lo supo el diario, sí lo supo el ministro de Gobierno, pero son como otros mensajes que uno envía en ese momento, ¿sí? Mira, Mariela, a propósito de esto que estás diciendo, hay varios aportes en el chat que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? El precio que por ahí, entre comillas, tienen algunas de estas cuestiones. Ahí queremos compartirlas con ustedes porque por ahí uno va charlando y no puede ir leyendo los aportes y me parece muy interesante. ¿Querés leerlos, Ana? Sí, así no se nos pierde porque están súper interesantes posta. Bueno, un par de preguntas que quedaron en el tintero que hablaban sobre, para retomar esto que estaban mencionando las chicas antes, Marina Casales, María José Leno, que aportó, a veces no es tan explícita como en estos casos de prácticas machistas concretas, pero están refiriendo a techos de cristal, a elegir mujeres periodistas, para ponerle el cuerpo y sacar adelante un medio. Marina Casales aportó, me quedé pensando en lo que dice Loretoso, en serio nos tenemos que seguir yendo nosotras, no tienen ellos que aprender a respetarnos ni punto. Esos micros machismos, prácticas de poder y de abuso y de poder a veces es muy sutil. Anto Palmisano, a veces las mujeres somos obligadas, entre comillas, a hacer un paso al costado cuando empezamos a hacerle sombra a los hombres en un cargo de poder. Eso también es una manera sutil de ejercer el machismo violento en el ámbito laboral. Me parece que obligadas, no, desplazadas, silenciadas a través de violencia del espacio público y de espacio de poder. Dar la palabra es un ejercicio de poder, el discurso en disputa. Esos pequeños disciplinamientos que cuenta Lore son forma de recordar nuestro lugar minorizado en la sociedad. Nos tienen que tutelar para que seamos sujetas políticas.
Andrea Niki también aporta, en mi humilde opinión, se tendría que pensar en reeducar a la sociedad. Soy mujer, pero también tengo hijos, hermanos, y aunque muchas veces ellos no lo dicen, también sufren violencia de género. Lo que intento decir es, ¿cómo buscamos un equilibrio? Que no pasemos de un machismo a un feminismo. Hacernos valorar no es una posición individual, es social. La sociedad enseña esa jerarquía en clave de género. No sé si está bueno pensar en que es un saber. Que nos respeten en nuestro derecho, no está bueno todo el tiempo recordar que somos personas. Bueno, un poco mientras ustedes iban desarrollando las ideas, estos eran los aportes que iban echando en el chat, así que está bueno ponerlos en la mesa a consideración y que ustedes los escuchen. Quería sumar algo, porque me quedé pensando, ¿no?, en lo que decían en el chat, muchas veces con el tema de los micromachismos o de estos pequeños o sutiles cuestiones que terminan claramente siendo cuestiones de violencia de género. Y yo vuelvo a insistir con el tema de la televisión. Por lo menos es mi experiencia, Digo, en mi experiencia, la televisión, y me parece que está vinculado directamente con el tema del poder, ¿no? ¿Quién sos cuando estás al frente de un programa y conducís o llevas adelante un noticiero o un programa de opinión o un programa político o lo que fuere? Es diferente en la percepción en la televisión que en la radio. Es mi experiencia, aclaro. Hay mucho de disputa de poder en la televisión y uno lo puede observar. Yo tengo ese defecto, no puedo ver, yo ya no veo más televisión inocentemente, digo, creo que todos los que trabajamos en el medio hemos dejado de hacer largo rato de ver televisión de manera inocente, del mismo modo que de leer diarios y columnas de opinión de manera inocente, de, qué sé yo, leer portales con títulos muy estridentes de manera inocente. Pero en el caso concreto de la televisión, a veces hay pequeños detalles que probablemente el público en general no los note o no los vea. Abrir un programa y cerrar un programa tiene que ver con cuál es el poder que vos tenés. Si el que siempre abre un programa o abre un bloque es el hombre, y la que siempre dice la temperatura y manda la tanda es la mujer, claramente el que comanda ese programa es el hombre. Entonces, a veces esas cosas que no necesariamente el público tiene por qué saber, son pequeñas luchas que las que estamos trabajando, llevamos adelante, incluso las ponemos sobre la mesa a la hora de aceptar un nuevo desafío. Cuando te vienen a proponer, mirá, quiero que hagas este horario, porque está bien, lo voy a hacer. Y a veces hasta relegás otras cuestiones. Decís, me estás pidiendo por la misma plata que te labure 2 horas más en la semana y no sé qué. Y, bueno, ok, pero mira, ¿sabes qué? Yo abro el programa, yo lo cierro, yo saludo el móvil, y tenés que empezar a poner en debate y en discusión ese tipo de cosas, porque está naturalizado que el que hace eso en una dupla de conducción, que nunca es una dupla, siempre es un señor y una acompañante, es el hombre. Y esas cosas que a veces no se ven, suceden más a menudo de lo que la gente sospecha. Sí, absolutamente. Mientras vos decías, nosotras todas en el silencio de los micrófonos apagados decíamos acompañados. Estaba esto presente, decir, bueno, quizás como hasta en cámara a veces a uno le hace ruido cuando lo ve desde el lugar de espectador, este tipo de situaciones que son muy sutiles o son como muy, ya no tan sutiles porque uno realmente las identifica, pero ya no las deja pasar, ¿no? Ya ni siquiera desde el lugar de espectador, y que ya te empieza a hacer ruido y ya te genera empatía la persona a la que se lo están haciendo. Decime, sí. Sí, no, que quiero hacer una aclaración porque lo vi recién en el chat, creo que era Marina Casales que mencionaba lo de que yo dije acompañante, usar ese término en 2021. Acompañante es una palabra que existe en el diccionario, no significa una prostituta, digo, lo quiero aclarar. Digo, acompañante es alguien que acompaña a otro, es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, digo, no tergiversemos las cosas. Cuando dije acompañante me refería a que la figura central era la del hombre y que la otra persona estaba ahí solamente para hacer lo que el hombre te permite hacer en el momento en que él decide callarse y dejarte hablar. Exactamente, para tirar un PNT o alguna cuestión que no hace en su totalidad el contenido, sino que como que ayorna un poco el programa y que estás ahí para hacer lo que te dejen hacer, no lo que por ahí estás capacitado o te gustaría.
Igual esto es transversal a, digamos, vos contás la experiencia de la tele, pero yo podría adaptar la experiencia de la tele, yo no tengo experiencia en tele, pero podría adaptar la experiencia de la tele a un montón de situaciones que tengo en el ejercicio de la práctica diaria del trabajo frente a un medio, ¿sí? Que obviamente va a generar polémica, va a generar... Y la verdad que lo que pasa es exactamente lo mismo, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con esto de qué pasa cuando vos tenés que ocupar un lugar de preponderancia, sea la tele, sea liderando un medio, sea como cronista, sea... ¿Qué pasa en esa situación en la relación con otros, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa? Yo llevaría también, yo diría que las mujeres somos claves en justamente no reproducir este sistema. Yo quiero decir, soy madre de 2 varones, ¿eh? Tengo una responsabilidad enorme, ¿sí? Lidero un chiquito, digamos, está bien en la provincia de Chubut, una provincia de la Argentina, ok, pero lidero un medio de comunicación, o sea, yo creo que todas digamos, en el lugar donde estamos tenemos una responsabilidad sobre no reproducir este sistema, ¿sí? Un poco lo que decía Lorena, en la parada, ¿sí? En dónde te vas a posicionar vos con relación a los otros. Yo insisto con esto, con el ejercicio del poder, ¿sí? Con hacernos cargo del lugar donde estamos, y que ese lugar demanda negociación, demanda parada, demanda que te van a llamar y que te van a apretar, ¿sí? Apretar en el sentido de que van a querer que publiques lo que ese político, lo que ese referente, o lo que ese empresario quiere que publiquen, y la verdad que ahí, que digamos, a veces es más sutil, otras veces menos, tiene situaciones mucho menos sutiles como las que relataba Mariela, pero me parece que ahí tenemos una responsabilidad enorme, ¿eh? Que yo no eludiría, ¿sí? Entonces, una cosa son esto que estamos charlando, ¿no? La relación con los hombres, y otra cosa el lugar donde nos paramos nosotras mismas, ¿sí? También hay una elección de dónde queremos. ¿Sí? Nadie nos está diciendo que es todo el tiempo que tenemos que hacer. Y en esa parada a mí me parece que tenemos una responsabilidad enorme en todos los planos en donde estemos trabajando, en donde estemos, en donde ocupemos un rol de preponderancia, ¿no? Un poco tomando lo que contaba Lorena de su experiencia en tele y varias de las cuestiones que contaba Mariela también, ¿no? De su trayectoria profesional. Sí, justamente, Anita, Ahí esto tiene justamente mucho que ver. alcanzaba a leer. Dale, Marie, decí lo que ibas a decir. Sí, sí, acá alcancé a leer un comentario, no pude terminar de verlo completo, de alguien que no pude leer el nombre, que decía que ella es periodista deportiva en un pueblo chiquito y que le cuesta mucho que como periodista deportiva la tomen en serio a sus comentarios. Vos me recordarás el nombre, por ahí lo tenés más a mano en el chat. Antonella Partizano, sí, es de acá, de nuestra localidad. Antonella. Claro, bueno, yo agregaría, eso ya es como, es lo difícil de lo difícil, ¿no? Esta idea de que el periodismo deportivo está solo para los hombres y si no alcanza a ver cualquier canal o cualquier cobertura deportiva, la muy poca cantidad de mujeres que hay ejerciéndolo, pero ya ejercer el periodismo en comunidades pequeñas, no solamente el periodismo deportivo, sino en comunidades pequeñas como las nuestras. Cuando yo digo de las nuestras, no es el caso de Lorena, ¿no? Estamos hablando incluso con Comodoro, que es una ciudad grande, es una comunidad pequeña, Caleta, Olivia, Cañadoncito, Río Gallegos, Calafate. Ejercer el periodismo en estas comunidades pequeñas, más allá de ser hombre o mujer, es realmente difícil, ¿no? Me imagino que lo que nos comentaba, ¿por qué es difícil para quizás si hay estudiantes o gente que no ejerce el periodismo? Porque en definitiva, como hablábamos en algún punto, uno entrevista a gente que a lo mejor le toca una cobertura con alguna persona que no resulta beneficiada en esa cobertura, y después uno se la cruza, uno convive, hay una cercanía con los protagonistas de las noticias, que cada vez hace más difícil poder mantener un equilibrio, y ni hablar lo que debe ser para Antonella ejercer el periodismo deportivo en un ámbito que bueno, que también está copado por los hombres, pero yo estoy en la línea de Ana. Creo que es responsabilidad nuestra y es algo que pienso a diario, ¿no? También como madre de un varoncito de 7 años, es responsabilidad nuestra hacer que eso mejore. Cuando uno piensa, cómo hacer que no queden simples palabras por un periodismo, como que, ¿qué queremos como periodistas? ¿Y un mundo más justo? Entonces, ¿cómo hacemos que no queden palabras? ¿Cómo vamos a un caso, vayamos a una cobertura? Digo, porque una cosa es nuestra experiencia personal,
Pero después están las noticias que nos rodean. Noticias de femicidios en Santa Cruz que no tienen resolución, que no tienen cobertura, que son olvidados en los medios. Pero acá el tema es también cuando hay temas que tocan al poder, ¿no? Porque si el tema es lateral y no toca ningún callo del poder, bueno, más o menos a veces se cubre, pero vamos por partes. Un tema no más, veamos algún caso de violencia de género. Tenemos una enorme responsabilidad como periodistas y como medios en que esos temas no queden solo en un título rimbombante, en que no tengan una cobertura sensacionalista, en que no pongan el foco en la víctima en vez del victimario, en no quedarnos solo con una o lo que trasciende. O, por ejemplo, a veces nos encontramos con juzgados que tienen 20 causas, o como me ha pasado a veces al hablar con alguna jueza que dice, no tengo personal para poder avanzar en una investigación. O como a muchas veces, hoy justamente lo estaba consultando porque no lo tenía presente, como en algunos casos como el de la doctora Malvar en Puerto San Julián, docente de la UMPA, asesinada hace casi ya 2 años, donde las coberturas, uno dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es no dejar caer esos temas, es seguirlos, es tratar de indagar aun cuando no nos quieran responder, es saber qué pasa con esos casos, avanzar con los jueces, con los abogados, con quienes es poder desarrollar, si se quiere, el arte de mantener ese tema en agenda aun cuando no lo es, ¿no? Vamos a un caso más cercano, digo cercano a Caleta Olivia, sin ir más lejos, Cañadón Seco. Le cuento por ahí a Lore que este es un caso muy puntual que no ha tenido trascendencia nacional todavía. Estamos hablando de una chica, una jovencita de, calculo que 20 años, no recuerdo bien su edad, pero muy joven, que ella denuncia 2 años después de los hechos al comisionado de fomento de Cañadón Seco de un presunto, haber vivido una situación de presunto abuso sexual. Esto fue en el año 2019. Tuvo una escasísima cobertura en los medios de la región. Sí hubo una gran cobertura a las marchas a favor del comisionado de fomento, sí hubo una gran cobertura a las condiciones como líder político del comisionado de fomento. Y el sábado pasado estuve en un Zoom. Estamos en el año 2021. Ella denuncia en el 2019 un hecho ocurrido en el año 2017. Cuando da a conocer que lo va a denunciar, la echan de su trabajo. Queda desempleada. Después queda desempleada su mamá. El sábado pasado estuve en un Zoom donde ella cuenta su caso, lo llaman referentes de la oposición política nacional. Porque, ¿qué pasa? Porque este es el punto. ¿Qué pasa cuando las personas denunciadas, investigadas, respetemos la presunción de inocencia, tienen cobertura del poder? Y cuando hablamos del poder, estamos hablando del poder político, estamos hablando del poder judicial, estamos hablando del poder legislativo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Primero, como periodistas es muy difícil avanzar en coberturas cuando las fuentes se cierran, ¿no? Sin ir más lejos, en abril de este año hubo un bozal judicial para la prensa por una cobertura de una situación que recién nos enteramos ayer a través de un Zoom del vicegobernador, de una denuncia en su contra. O sea, el vicegobernador, Eugenio Quiroga, estamos hablando de Santa Cruz, pide una licencia por una denuncia y horas después sale un bozal judicial en Santa Cruz en el que se prohíbe hablar del tema y no se puede avanzar ni siquiera en saber la carátula de la causa. Un bozal judicial es gravísimo. Claro. Mariela, digo, una situación similar habría en una persona que no tuviera ese rasgo, digo, ¿no? No nos olvidemos de algo que sí ha tenido trascendencia nacional, como es el caso del senador Alperovich. Digo, que me parece que ahí lo que vos marcás, el rol que nosotros tenemos como comunicadores y comunicadoras, por sobre todas las cosas poniendo nosotros el pecho de bancar a las víctimas, de defenderlas, de salir a decir lo que hay que decir y de sostener los temas, ha sido lo que provocó el pedido de
de licencia por parte del senador Alperovich, al que la Cámara de Senadores no se animó a echar. Sí es factible echar a un diputado por una causa relacionada con la investigación sobre malversación de fondos, etcétera, corrupción en el gobierno, etcétera. Ahora, por un abuso sexual, y no sé, vamos a ver, quién sabe, por ahí la mujer está siempre la víctima revictimizada una y mil veces. Entonces, digo, no nos olvidemos de esto que vos decías, Mariela, del rol que en el caso de Alperovich concretamente hemos cumplido los medios de comunicación a la hora de empujar al pedido de licencia, porque de otro modo seguiría sentado en la banca de senador. Bueno, que creo que esto tiene que ver un poco también con las cuestiones que vamos viendo acá en el chat, y no quería que pase desapercibido esto que además celebramos, que a la par que estamos hablando cada una de nosotras también vayan en el chat haciendo su propio debate en esta respuesta que por ahí daba María José respecto al machismo, ¿no? Nosotros tenemos mucho que ver en esto que decía Ana, bueno, también en la educación de los hijos, de las personas que nos rodean, porque el machismo es un antivalor, eso es lo que tenemos que tener claro, y lamentablemente no es algo solo de los hombres, nos atraviesa también a muchas generaciones de mujeres que hemos naturalizado cuestiones que no estaban bien, que tenían que ver con esta cuestión del patriarcado, y con esto que quiero decir que está muy bueno este chat, porque justamente lo que decía Marina, que ella dice en mi humilde opinión, y es la humilde opinión de cada uno de nosotros en esta charla de esta tarde, pero está bueno aclarar ciertas cuestiones. No es que pasamos de un feminismo a un machismo, son dos conceptos totalmente diferentes, dos posiciones totalmente diferentes, y está bueno como lo aclara por ahí María José también. Yo no quería que se nos pase, porque en un momento creo que Mario Santillán te había hecho una pregunta, Lore, y te preguntaba si aludía a programas o medios públicos o privados, esto que decías de cuando se da este rol más que nada de acompañante, que la mujer tiene que estar como desdibujada y solamente puede presentar la pausa, digamos, como para que le contestemos a Mario también. Yo creo que no hay una diferencia entre medios públicos y privados, me parece que es digamos, como una especie de línea editorial que se lleva adelante en esto de creer que son los hombres los que comandan los programas y las mujeres estamos un poco ahí como para, bueno, contar alguna cosita y decir las noticias livianas. Es difícil. Hay algunos espacios donde eso, afortunadamente, Mario, se ha podido empezar a modificar de a poco, y mucho, también vale la pena decirlo, y es importante que lo pongamos sobre la mesa aquí, ha tenido que ver con el lugar que decidieron ocupar nuestros compañeros varones en el trabajo. Muchos compañeros varones son los que también han tomado la decisión de decir esto es entre dos y esto se comparte, esto es un trabajo que hacemos de a dos. Yo he tenido, así como me han pasado estas experiencias, he tenido compañeros varones en duplas informativas por los que me saco el sombrero y con los que trabajaría una y mil veces, básicamente por su calidad humana y por entender que esto es una profesión en la que, digamos, no hay uno que comanda o que lleva el barco y otro que acompaña, no. Somos dos y tenemos un espacio para cada uno. En esta cuestión de los pequeños detalles que no deben escaparse, yo siempre llamo la atención, y lo he hablado con algunos compañeros, cuando, por ahí insisto en que son cosas que a veces se les escapan a las personas que están viendo, pero está bueno que lo empiecen a observar. Un plano en el que hay dos informadores y uno habla, y el otro está así mirando. Tu compañero está también ahí. Hay un momento en el que vos tenés que ir y venir con tu compañero. Si vos estás solito ponchado en tu cámara, es tu momento para hablar. Está tu compañero. Es una cuestión que tiene que ver con el respeto. Y muchas veces está atravesado, lamentablemente, por esta visión machista, o este sesgo machista que se ve mucho en la televisión. Bueno, también celebramos que en el chat estamos contentas con Ana, porque además aparecen varios alumnos de la licenciatura en Comunicación Audiovisual, y como en el caso de Mau, que pregunta, miren qué interesante esto, y a lo mejor ustedes pueden dar algún detalle que nosotros no sabemos. Dice, me puse a pensar mucho sobre el techo de cristal, cómo se genera ese tope en las mujeres, pero cómo ese techo existe cuando entras al espacio laboral, algo muy difícil para el espacio disidente. De hecho, como persona no binaria, no tengo alguna referente no binaria en los medios de comunicación. ¿Ustedes lo tienen? ¿Algo que puedan aportar? ¿Han trabajado, bueno, con algún referente, como pregunta Mau?
No hay mucho espacio para la disidencia, la diferencia, la diversidad, pongámosle esa palabra que es la que más me gusta en esos términos. Hay poco, se va dando afortunadamente cada vez más, pero incluso te diría que ni siquiera detrás de lo que se ve está contemplado ese espacio, ¿no?, para la diversidad. Un poco sucede producto de que quienes conforman ese espacio de diversidad han ido ingresando en los espacios de los medios desde otros lugares. A ver, ¿cómo explicarlo para que sea claro? Llegaste al espacio de los medios y después el resto de los que están ahí se dan cuenta que vos formás parte de un colectivo de diversidad. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, no importa cuál sea el lugar en el que vos te ubiques, digo, si sos una persona no binaria, si sos gay, si sos lesbiana, si sos trans, si sos travesti. Tal vez para un travesti, o para una travesti, perdón, para decirlo correctamente, es más complejo el ingreso y después explicarlo, básicamente por una cuestión visual, digo. Y tenemos un solo ejemplo en toda la televisión nacional, que es una compañera, una colega que trabaja en la televisión pública, y ha sido tomado como una especie de noticia rimbombante, cuando en realidad debiera ser algo completamente natural, ni siquiera destacado, básicamente porque lo que tiene que regir ese espacio para ella es su capacidad y su calidad para llevar adelante el trabajo, no quién es en la vida privada, ¿no? Es difícil, no hay muchos espacios todavía, y me parece que es una cuenta pendiente y una lucha que todos tenemos que acompañar, porque creo que desde ese lugar nos vamos construyendo, sobre todo en la cuestión más profunda de quiénes somos y de lo que queremos comunicar, si no el sesgo está constantemente presente, ¿no? Ahí en el chat tenemos más cosas, a ver, me parece, bueno, es interesante esto que marcaban antes cuando estábamos hablando de los distintos casos de violencia, lo que ocurrió, bueno, también en este caso del juez. ¿Cómo leen ustedes como periodistas mujeres esta noticia del juez que no quiso condenar o procesar, mejor dicho, a este preso que utilizó un preservativo al momento de proceder en una violación? Y que como que con eso le quitaba, digamos, culpa de la situación. ¿Cómo abordaría? No sé si fue un caso que tuvieron que comentar o no, Sí. pero bueno. Sí, a mí me tocó, por lo menos en el caso del canal. De hecho, anoche en el programa en Crónica TV lo mencionamos. Y yo creo que en ese camino vino un poco a cuento de los 6 años de Ni Una Menos, y esa era mi columna ayer, ¿no? Buscando algunas historias de vida. Arranqué con el caso de Corina Fernández, Corina sobreviviente de un intento de femicidio, y la causa por la cual por primera vez en la justicia se menciona la palabra femicidio, en un intento de femicidio, digo, un tribunal al que uno celebra encontrar 10 años atrás poniendo esa palabra en el fallo y diciendo esto fue un intento de femicidio, así debe tratarse. Después, recorriendo un poco lo que se logró a lo largo de estos 6 años, que es poco, pero es, digo, leyes como la ley Micaela, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuestiones de paridad que se han ido dando, todavía faltan para algunos sectores, pero la paridad incluso en lo laboral. El gobierno mismo, con la creación de un Ministerio de las Mujeres por primera vez en la historia de la Argentina, con este programa lanzado el viernes pasado, programa Acompañar, que tiene que ver con la creación de equipos multidisciplinarios para acompañar casos de violencia de género, que hoy son 25 equipos disciplinarios y federales, y que van a sumarse hasta 80 para llegar a cubrir todo el país. Y la gran deuda de la justicia, porque fallos como, en realidad no, argumentaciones como la de este juez de la provincia de Santa Fe, son las que tienen que encender la luz de alerta para todo lo que hay que modificar, para digamos, el enorme trabajo que hay por hacer en materia de la justicia, de una justicia absolutamente machista, que en muy escasos casos y causas tiene esa capacidad de tener una perspectiva de género en los fallos, y que uno termina celebrándolos como una noticia, ¿no? Es terrible lo de este juez. Sí, en el Poder Judicial esto es materia recurrente. A mí se me ocurre citar el caso que tuvimos acá en Chubut el año pasado, de una chica de Puerto Madryn que denuncia a través de un colectivo una violación en Manada que había ocurrido
hace 7, 8 años, y el fiscal, a la hora de analizar el caso, menciona esa violación en manada como una situación de desahogo sexual. Si los medios hubiéramos publicado esa palabra, ese título y la mirada del fiscal, esto hubiera pasado completamente desapercibido. Me parece que es exactamente lo mismo, Lorena, que vos, no sé, contabas de tu editorial de ayer, y acá me parece que los medios tenemos un rol clave, y con el Poder Judicial coincido 100%, si hay un lugar machista, fuertemente marcado por una mirada masculina, justamente el Poder Judicial, ¿no? Donde tiene este léxico, este lenguaje anacrónico, como fuera de tiempo, fuera... Entonces sale a explicar este fiscal por qué habló de desahogo, el fiscal de la causa, por qué habló de desahogo sexual. Esto termina en el Consejo de la Magistratura en la provincia de Chubut, donde tiene toda una historia. Si no lo hubieran exhibido, no lo hubiéramos exhibido los medios, probablemente ese fallo hubiera pasado desapercibido, igual que la situación de este juez de Santa Fe, igual que otro montón de situaciones, y acá, insisto, los medios tenemos un rol central en exhibir estos casos, porque a partir de estos casos hay algunas vetas de cambio, ¿no?, dentro de la sociedad en la que vivimos. Sí, yo retomo, hablando exactamente, tengo esa misma mirada que Ana con el tema de la justicia, y quizás aquí en Santa Cruz tenemos dos casos que han sido abordados de forma muy distinta, ¿no? En el caso de una docente, Jessica Minaglia, que fue asesinada por su pareja el año pasado en Puerto Santa Cruz, hubo una jueza de primera instancia que desde el minuto 1 de la causa y de los hechos instruyó esa causa con una perspectiva de género. Investigó, instruyó, avanzó, tuvo una gran celeridad, un compromiso con el tema, y creo que habían pasado 2 meses y ya estaba un imputado procesado, y bueno, ahora el caso no debería estar faltando mucho para el juicio oral, no sé si se llegará a este año. Y sin embargo tenemos, no la misma jueza, pero sí estamos hablando de la misma justicia Santa Cruz, que no tuvo ese abordaje con el caso de la doctora Malvar en Puerto San Julián. Un asesinato también, que nunca fue abordado, que no se avanzó en la investigación, con esa perspectiva en la investigación y con la aplicación de esos procedimientos. Entonces, creo que lo que hay que plantear y ser muy claros en esto como periodistas es la responsabilidad de no abandonar los temas, la responsabilidad de no quedarnos solo cuando hay algo que es anecdótico, en sostenerlos en la agenda y en investigarlos en la medida en que estas fuentes nos dejen, e intentar reconstruir lo que ha pasado, en no abandonar todos estos temas complejos, no dejarlos como una anécdota. Digo, ahí nos cabe una enorme responsabilidad como periodistas. Un poco volviendo al chat y a los comentarios que los compañeros están aportando, retomo en palabras de María José: faltan disidencias, faltan mujeres gordas, etc. Los cánones establecidos por el patriarcado blanco, exitoso, económicamente activo, sigue siendo para los periodistas una realidad que está naturalizada por quienes dirigen los medios. Ser LGBTIQ no es algo de la vida privada, es una identidad política, como ser mujer y feminista. En esa clave se realizan las demandas. Mau agradece por la respuesta. Alexis: la prostitución que se sigue reproduciendo, la mirada hacia la mujer como objeto sexual. Anto, tal cual María José: a mí la obesidad me dejó afuera de la pantalla, sí pude seguir llevando adelante el área de noticias, pero desde atrás de cámara. Mario Santillán: agradable momento para compartir con colegas, gracias por el aporte. Eli Rodríguez: a veces es increíble cómo la justicia no responde, entonces ¿qué te queda por hacer cuando recurrís a ellos pidiendo ayuda y te dan la espalda? Acá cuando mataron a una maestra hace un año, si no hacían justicia social no se hacía nada. Bueno, solidaridad y abrazo a Antonella, por lo que comentaba.
Jessica vivía a 4 cuadras de mi casa y ella era docente de mis nenes, pero su condena fue por la sociedad, por eso la justicia se movió. En Gregores, el caso de Lisette, acá está el asesino y nadie le hizo nada. Bueno, el resto aporta también, coincide. Coincido con Mariela en la responsabilidad que tenemos como comunicadores. Los temas alrededor de la noticia sobre violencia de género no tienen límite. Se puede abordar la noticia desde diferentes puntos, informando y formando sobre la prevención y el accionar. Bueno, la verdad es que es súper interesante todo lo que aparece en el chat. Me parece que instalar en la agenda los temas que violentan a las mujeres y que por ahí no pueden ser visibilizados por medios nacionales, pero sí en estos espacios creo que es un aporte muy importante. Ya estamos a poquitos minutos de terminar y no queremos quitarle más tiempo a nuestras invitadas y tampoco a la audiencia que sabía que este era el tiempo estipulado para encontrarnos. A mí me gustaría que cada una de ustedes, si así lo desean, por supuesto, bueno, les dejaran un mensaje a toda esta gente que hoy tuvo ganas de charlar justamente estas temáticas en un día particular para muchos de nosotros que pasamos en algún momento por los medios de comunicación, otros que no tanto, algunos que ahora ejercemos la docencia, o los que simplemente somos ciudadanos de a pie, como se dice, y que nos interesan las noticias y que estamos involucrados con lo que pasa en nuestro tiempo. Agradecerles porque seguramente después la palabra será de ustedes, el haber participado tan gentilmente desde el primer momento cuando las convocamos para poder dialogar con cada una de ustedes, Mariela, Lore, Ana, y agradecerles a todos los que también se sumaron en esta tarde y que nos están ayudando a cada uno de nosotros a cambiar un poco estas realidades, ¿no? Por lo menos a ponerlas, como decíamos, en agenda. Les dejamos un abrazo grande y que ustedes puedan terminar y despedirse en esta tarde. Bueno, por mi parte, perdón, Bueno. tomo la pausa, agradecer por supuesto mucho la invitación, la charla súper interesante con Lorena no la conocía, creo que tenemos algunos amigos en común, porque cuando vieron el flyer... Creo que sí, creo que sí. Varios me escribieron, uy, mirá con quién vas a compartir un panel. Yo volver al principio, que es la clave para mí, y algo que es algo transversal a la carrera profesional, más allá del lugar ocupado, es revisar las prácticas. Para mí la clave, revisar desde un punto de vista propio, desde una mirada propia y con tus equipos de trabajo. En la medida en que uno revise las prácticas, ya sean cuestiones de género, cuestiones de injusticia, cuestiones de cómo usamos el lenguaje, me parece que en la medida en que uno va revisando y que va planteando con su propio equipo de trabajo un proceso de capacitación que continúa, vamos a ser mejores comunicadores, mejores medios, y vamos a fomentar una sociedad civil más fortalecida y una sociedad más justa. Yo me quedaría con eso, y la verdad un placer compartir con Mariela, que ya nos conocemos un montón de años, y con Lorena, y agradecerle a la UNPA, que siempre es absolutamente, yo tuve oportunidad de tener contacto con la UNPA directo algunos años, y la verdad que siempre va unos pasos más adelante que el resto de las universidades, así que felicitarlas a las chicas por esta y a la institución por esta iniciativa. Así que gracias. Bueno, también de mi parte agradecer la invitación, un placer compartir este espacio con Lore y con Ana. Gracias Laura, gracias Ana por la paciencia de estos meses que fuimos charlando para concretar el encuentro. Y creo que parece sencillo, pero creo que el camino ya se empezó. O sea, creo que ya hay un tránsito a mejorar. Ni los periodistas / medios lo podemos hacer solo, ni las ONG, ni las voluntades individuales. Entonces, creo que un espacio como este, de charla, de reflexionar, de parar un rato para repasar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, suman muchísimo. Creo que en este caso, estas acciones, la sociedad civil, el periodismo, creo que incluso vamos un paso adelante con respecto a los poderes del Estado. Por lo menos me remito al ejercicio en Santa Cruz. Entonces, creo que es necesario involucrarse de esta forma, charlando, repasando, en el lugar que esté cada uno. No es que, bueno, esto este tema queda para la universidad, queda para los periodistas, no. Creo que como sociedad
tenemos que involucrarnos y reflexionar sobre estos temas, ¿no? De realmente erradicar situaciones de violencia y de lograr construir una sociedad más justa para todos, que no quede en un eslogan, sino que sea una acción, que sea un acto. Así que, bueno, acá queda el compromiso y muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, yo también quiero agradecerles por la invitación, la verdad que me sentí muy honrada por poder formar parte de este panel, un placer conocerlas a Ana y a Mariela, uno por ahí leyéndolas o sabiendo por amigos en común del trabajo de ellas, pero no nos conocíamos personalmente, así que fue un placer. Gracias a Laura, a Ana y a toda la universidad. Y también gracias a los hombres que se sumaron a este chat, a este conversatorio. Porque a mí me gusta decir que es con los hombres. Y creo que eso es parte de lo que no tenemos que perder de vista, que es con los hombres, que esta lucha es con ellos. Y en la medida en que podamos encontrarnos con ellos en esos puntos en común, en que podamos ejercitar el hecho de el aprendizaje de todo lo nuevo y de la adquisición de derechos y de todo aquello que nos convoca y que nos convocó hoy en este conversatorio y que nos convoca muchas veces en otras oportunidades, incluso en lo que hacemos diariamente en los medios, va a ser muy importante, porque eso nos va a permitir llegar a lo que decía Mariela, ¿no? A una sociedad más justa. Me quiero quedar también con eso y agradecerles a todos, porque la verdad que fue un placer enorme compartir este Día del Periodista y de los y las periodistas en este contexto y con todos ustedes. Gracias.